Bienvenidos a una emisión especial de Veraz. Este sábado, otra vez grabada en los formidables parajes de Cuenca, gracias a la concurrencia que tuve para cubrir la 29ª Cumbre Iberoamericana. Oportunidad de ponerlos ustedes en contacto con dos generaciones distintas, pero no tan distantes. Y sin embargo, los dos representantes de ella, claves en el pensamiento político contemporáneo cuencano. Uno de ellos, Diego Monsalve. Diego tiene 34 años, Diego tiene 66 años, 34 es Grace. 66 años, ha sido ingeniero civil, fue presidente de la Cámara de Construcción de Cuenca, diputado 2003-2006, y presidente de la IDE de la SUAY. A quien me refería, 34 años, es a Grace Jiménez, que nos acompaña a los tiempos, es la tercera vez. Es consultora política, tengo que venir a Cuenca para poderla entrevistar, decía yo. Asesora de las Naciones Unidas, estratega electoral y pertenece a la red de politólogos. Diego, bienvenido. Gracias, Carlos. Empecemos por un diagnóstico suyo breve del país convulsionado de hoy, de estos días, de esta semana, en los múltiples sentidos que está. Una réplica de lo que ha pasado históricamente en el país. Todo el mundo, todo el tiempo existe convulsión. De algún modo hay que buscar crear convulsión en el país. Eso lo hacen los que tienen afanes negativos en la política. Y claro, ahora se suman eventos tan extraordinarios como el de la crisis energética, que a todos nos tiene incómodos. Se suma el evento de la convocatoria de la CONAIE a una movilización, evento en el cual ha dejado de ser ya una organización de carácter social para pasar a ser una organización eminentemente política, porque su presidente es un candidato a la presidencia. Y tenemos un presidente que ha buscado alejarse y quedar solo, de modo tal que en este momento lo veo como un actor político débil. El mismo pedido para Grace Jiménez, tu visión, diagnóstico del momento crítico convulsivo actual. Carlos, bienvenido a la SUAY, a nuestra Santana de los Cuatro Ríos, un poco secos, 124 días de sequía, una de las más largas de la historia de Cuenca, ¿no? Bueno, el país, como siempre, coincido con Diego, ha sido una repetición de lo que hemos vivido en la historia desde el regreso a la democracia. Sin embargo, ahora tiene unos matices mucho más fuertes, una crisis gravísima de institucionalidad, una crisis energética que está dejando menos $174 mensuales en los bolsillos de los y las ecuatorianos, según el Comité Empresarial, pero sobre todo una crisis social. El PIB, el BID sacó un informe en donde decía que 3.4% le cuesta la delincuencia a los países de América Latina y el Caribe, el doble de lo que se podría invertir en educación, 12 veces más de lo que se podría invertir en desarrollo y progreso, y el doble de lo que se debería invertir en salud. Ese es el Ecuador que tenemos para mi generación y las próximas generaciones. ¿Cómo hacemos entonces para no terminar igual, dado que el diagnóstico es similar? Es la clave, y con esa pregunta volveré una vez que hemos comenzado. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados, por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Chifletón, Pacific Terminal, Marathon Sports, Honda, Ecuasuiza Seguros, Bankers Club. Bienvenidos a una nueva entrevista veraz desde Cuenca, que ustedes pueden seguir por Facebook y YouTube, de ver a su manera, en Extreme TV Cable, a través de Vito TV, o ahí es canal 15, o 709 si prefieren señal de alta definición. En DirecTV el canal es 194, Manavisión, señal abierta solo en Manaví para ese canal, canal 9.
En Estados Unidos nos siguen a través de Macro Digital. Esta semana hemos tenido un número excepcional de ecuatorianos conectados allá, porque son además la mayoría de suscriptores en esa cablera, debido a los temas que hemos tratado desde Cuenca. Pero en Ecuador también Macro Digital sale en Loja, Macará concretamente, en Pichincha, sobre todo en la zona de Cumbayá, Santo Domingo de los Áchilas, Santa Elena y Galápagos, entre otras jurisdicciones. Hablando de radio, las dos de mayor cobertura nacional, solo que por los cortes eléctricos lo están haciendo apenas termina el fútbol, usualmente 19 horas. Caravana 750 AM y Di Blue 88.9 FM. Alborada es 90.3 FM en Imbabura y el reprise es a través de Extrema 92.5 en Ambato. El domingo, eso sí, lo reprisan ellos 20 horas para Cotopaxi y Tungurahua. Comenzó Diego Monsalve diciendo que esto es una réplica de pasado, que esto es lo que ha pasado siempre. ¿Terminará entonces como siempre? Es decir, hay una irrupción que por una u otra vía interrumpe o termina el periodo de gobierno, volvemos a la esperanza de las elecciones y terminamos a veces con otro peor del que sacamos. Estoy convencido, Carlos, de que ese es nuestro destino mientras el país se empeñe en mantener esta línea de credibilidad frente al populismo. Populismo que nominalmente se mantiene y se manifiesta con específicos candidatos, pero que en el fondo es la costumbre de la gran mayoría de candidatos, que nos ofrecen que vamos a salir de una crisis y que vamos a hacer el paraíso terrenal en poco tiempo, cuando todos sabemos que aquello implica construir a largo plazo. O sea, el origen del mal estaría, entre otras cosas, en la credibilidad que se le da al populismo. Diego, pero ¿no ese es un fenómeno mundial? ¿No ese es un fenómeno de Estados Unidos? Fíjate, Trump. ¿No eso es un fenómeno de Francia? Tanto Macron como su gran opositora. ¿Qué decir de España? Por un lado Sánchez, por el otro lado extremo Vox. O sea, tú pides, perdón, usted pide que nos abstraigamos de ese contagio mundial. No podemos abstraernos al 100%, pero sí veo, Carlos, que por ejemplo la madurez política del pueblo argentino le llevó a votar por una propuesta que le dijo, tenemos que padecer un tiempo. La situación es tal que si no padecemos y trabajamos desde abajo todos y no ponemos nuestro aporte, no vamos a salir. Eso me lleva a una pregunta inevitable. Qué bueno que trate ese caso. Saben que este programa con ustedes es para 2 horas, no para 1. Me va a quedar corto, ya lo veo. Ahora, eso es porque hubo un loco que tuvo esa visión y le dijo, vamos a estar peor por lo menos 2 años antes de estar mejor, no hay plata. Si un candidato, y aquí la consultora política contestará después lo mismo, viene en la próxima elección con ese discurso, ¿gana? Imposible, por eso te digo la necesidad de que nuestro electorado, nuestra población en su gran mayoría, madure y entienda que las crisis no se resuelven de la noche a la mañana. Ya, yo llevo 50 años tratando de que nuestra población madure. El 15 de enero los cumplo. Pero ese es otro tema. Comienzo por la última pregunta. Consultora política. Imposible, dice, que si viene aquí alguien como Milei a decirnos, miren, para que esto se arregle, tiene que empeorarse. Yo no les prometo sangre, sudor y lágrimas como Winston Churchill. ¿Gana? Más allá de los liderazgos o del marketing político que haya implementado Trump, que haya implementado Milei, que implemente ahora Pedro Sánchez en España, es la propuesta y la visión de país. ¿Qué es lo que le falta a los líderes en el Ecuador y obviamente en Latinoamérica y en el mundo? Es tener un proyecto de país que no resuelva los problemas a corto o mediano plazo, sino que entienda cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas de la gente y se enmarquen en eso. Entre un proyecto de país, ¿cuál es la diferencia? Y un plan de gobierno. El plan de gobierno son actividades y acciones que se podrían hacer en corto, mediano, largo plazo. La visión del país hacia dónde quiere caminar la ciudad, hacia dónde quiere caminar un país. Si tú eres un candidato presidencial, ¿qué le dirías, ya que piensas que la clave es tienes que vender una visión de país al Ecuador? ¿Qué le dirías que presente como visión de país? Presenta un Ecuador. Las últimas encuestas dicen que el grave problema de los ecuatorianos es la economía. Sin embargo, sin seguridad no hay reactivación económica, sin seguridad no hay educación, sin seguridad no hay apoyo social. Hace 2 días acaba de sacar El País el informe donde establece que el 3.4 le cuesta a los países latinoamericanos y el Caribe la delincuencia, que es
el doble de lo que costaría la educación. Hoy en el Ecuador más de 150.000 niños están fuera del sistema educativo. Por lo tanto, ¿qué debería decirle alguien, teniendo en cuenta esa variable como visión de país al electorado, para que vote con él y al ganar la pueda aplicar? Uno de los grandes problemas de Moreno, Lasso y ahora gran parte del presidente Noboa es que no conocen el Estado, el manejo del Estado. Esto no es una empresa, no es un banco. Se necesita primero liderazgo, conocimiento del Estado y tercero, necesidad de poner a técnicos coherentes para que manejen el presupuesto del Estado desde la inversión en el tema social. Diego, vuelvo a usted. Con su experiencia en la izquierda democrática en la Asamblea, el liderazgo que adquirió, el escozor que su liderazgo generó, el haber coincidido usted y Andrés Páez en algunas cosas que el partido tenía que superar. 20 años después, ¿qué propondría como visión de país? Lo que reclama Grace, que se le diga al Ecuador, esta debe ser la visión del país. Sé que le estoy pidiendo algo muy complicado en 30 segundos, pero ¿qué se le viene a la cabeza? Carlos, Grace lo ha dicho, el proyecto país no existe. Entonces, las circunstancias de hace 20 años cambiaron radicalmente hasta hoy. Hace 20 años no había la delincuencia, los grupos de delincuencia organizada que existen hoy, y no existió ese periodo de 10 o 15 años en los que los delincuentes se armaron, se prepararon, armaron estrategias y el Estado se desarmó, las Fuerzas Armadas no tenían con qué defenderse, la policía no tenía cómo actuar, existía un marco legal que les afectaba. Entonces, el primer paso, si queremos dar cualquier opción o perspectiva de crecimiento y desarrollo, tiene que pasar por crear una verdadera seguridad en el país. Seguridad física para los ciudadanos y seguridad jurídica para quienes aquí invierten. Porque si las leyes se cambian y las normas se cambian y las interpretaciones surgen cada día, no vamos a poder cambiar. Pues. Okay, tenemos ya una primera conclusión que amerita para explorar otro programa aparte. ¿Saben qué? Me comprometo a retomar esta parte. Ya hablamos de la macroestructura. Vamos a la coyuntura. ¿Cómo se expresa esta crisis que ellos han comenzado analizando? Primero, Diego poniendo énfasis en la culpa del populismo en esto. Y Grace en que no se vende una visión de país, sino un plan de gobierno apenas. Hoy el asunto se llama vicepresidenta. ¿Suspendida o no? ¿Legal o no? ¿En ejercicio la encargada o no? ¿Cómo se corrige el tema? ¿Juicio político, corte constitucional? Los intríngulis y las diversas opciones que existen. Para Jorge Peñafiel, esto pasa porque la Asamblea tome una decisión política, no tiene todavía claro cuál, frente a lo que ha hecho la ministra de Trabajo, aunque no es su decisión, se la enjuicie políticamente y se llegue al presidente, que es el que lo permite. En estos términos lo dijo en Teleamazonas. El presidente de la República, con estas ínfulas de dictador, o yo diría de dictadorzuelo, pretende desconocer la ley, la Constitución y toda la normativa que rige en el país, como si esto fuera un pueblo bárbaro. Aquí estamos ante el presidente que quiere deshacer la Constitución para imponer su voluntad. La Asamblea Nacional tiene la responsabilidad histórica de decirle al país y decirle al presidente de la República que aquí hay un contrapeso fuerte, sólido, de parte del pueblo ecuatoriano en la representación que es la Asamblea Nacional. Y el día de hoy tendrá que resolver algunas cosas. Yo creo que en principio es el rechazo y el desconocimiento de las decisiones que él haya tomado respecto de la vicepresidenta. No por la vicepresidenta, no porque haya sido una gran vicepresidenta o porque nosotros, al menos desde lo construye, estemos de acuerdo con ella, sino por el respeto a la Constitución, a la ley, a la normativa, al imperio de la ley. Y por otro lado, tendrá que iniciar la fiscalización correspondiente, que tiene que ir así directamente donde los ministros y funcionarios que han tomado estas decisiones, porque no puede ser que aquí los ministros sean burro pie de cualquier dictadorzuelo o aprendiz de dictador que pretenda imponer su voluntad por sobre la ley y la Constitución. Como bien se lo dijo a Desayunos 24, con mi amiga que trabajó conmigo, ¿por qué me olvidé de ella en este rato? Liz Valareso, por Dios, qué ingrato. Ok, ¿qué salida democrática hay a esta coyuntura que sea la menos dañosa para el diagnóstico que hemos hecho de cómo estamos? Lamentablemente el Ecuador vive una grave crisis institucional que ha afectado directamente a los principios democráticos de este país. ¿Y qué ha pasado con eso? Que
las instituciones del Estado que hace 2 años estaban encargadas, hoy dependen de 7 personas. Esto nace desde que se creó el Consejo de Participación Ciudadana. 7 personas que tienen intereses políticos, que representan a partidos políticos y que hoy tienen la gran responsabilidad de poner Fiscal General del Estado, Consejo Nacional Electoral, Contraloría General del Estado, que son las bases de toda democracia. O sea, la institucionalidad, como le llaman ustedes tan rimbombantemente, en vez de facilitar una salida, ¿la enreda más? Por supuesto que sí. Además, con los graves problemas que hay de la pugna de poderes entre la vicepresidenta y el presidente, no ha hecho que el trabajo sea más simple, porque la política está centrada en cómo se va a resolver estos problemas. Los asambleístas están preocupados en de qué lado están, mientras la gente, los problemas de la gente están viviendo hoy por supervivencia, y ni siquiera el Estado y ni siquiera las políticas creadas de todas las funciones del Estado están garantizando vivir en un Estado de derecho como debería ser en el país. Está claro entonces, Diego, que por lo menos según Grace, bien institucionalidad del asunto, o se va a demorar mucho, o se va a volver más complejo de lo que es. Políticamente, usted que estuvo en la Asamblea, ¿cómo debería resolverse? Usted que está al tanto de la coyuntura muy crítica que vive Noboa, ¿por dónde hacer menos daño? Me refería a la seguridad jurídica. Y la única institución que en este momento puede generarnos algo de credibilidad, la única que tiene una dosis todavía de credibilidad y de institucionalidad, es la Corte Constitucional. Coincidimos. Con todas mis críticas a la Corte, pienso igual que usted. Pese a que quieren ya contaminarle políticamente y están sugiriendo unas candidaturas de posibles magistrados de esa Corte que van a ir a politizar y a dañar más, o a dañar completamente si fuese el caso, porque no queremos vivir en esta línea de la institucionalidad y de la seguridad jurídica. ¿Cabe entonces consultarle a la Corte qué hacer, como la presidenta Viviana Veloz insinuó el martes que haría, y la Corte, sabiendo que tiene otros tiempos, eso no sería prioritario, puede cambiar el orden de sus temas, puede alegar que no le corresponde, tantas cosas más, por el prestigio que usted dice que ha recuperado, decidirse a poner una línea? Yo pienso que es el camino que nos queda. Y fundamentalmente de decir algo. Coincido con el presidente Noboa en que la señora Abad sería un riesgo para el país. Las declaraciones que ha hecho sobre lo que piensa hacer desde la presidencia, sí, caramba, nos ponen en guardia a todos. Desde echar abajo el IVA hasta indultar a Glass. Exactamente. Entonces, no está en una línea correcta y el país no puede permitir que eso pase tan fácilmente. Hace algún tiempo, hace algunos meses, en este mismo programa, el doctor Hernández, me parece que había sido asesor jurídico del municipio de Guayaquil, Miguel Hernández, mencionó ya que la Corte absolvió una consulta. Y en esa consulta indicó que no existía reelección ahora, que se había cumplido un periodo en el cual nada más se estaba dando fin al periodo suspenso de Lasso. Y que por lo tanto no rigen en el proceso electoral las reglas para la reelección. Es decir, no tiene que darse el abandono del cargo de presidente por parte de Noboa en este momento, sino que él puede continuar ejerciendo la presidencia y ser candidato a la vez. Esto es lo que dijo de algún modo la Corte, y hay un antecedente ya entonces, o hay una base legal que bien puede ser útil. Lo segundo, en el punto específico de la señora Abad, yo considero que la ministra tiene facultad para suspender a la embajadora, pero no tiene facultad para suspender a la vicepresidenta. Así lo hablé con la ministra de Trabajo desde Cuenca, justamente el día miércoles. Antes de ir a la primera pausa, vean lo que piensa la defensa de la vicepresidenta Abad sobre las vías que podría emprender según el abogado Benavides. Y ahí, si me permite, voy a añadir algo luego del video de André Benavides. Con toda seguridad. Vamos. No es el único, tiene 3 caminos. El uno es justamente presentar una apelación para que conozca la autoridad nominadora, en este caso la ministra de Trabajo, que es prácticamente como perder el tiempo porque le van a ratificar. Claro, totalmente. El otro camino es presentar una demanda contenciosa administrativa, que eso tardará en el mejor de los casos unos 3, 5 años. Hasta eso ya saca el periodo presidencial. Imagínese estará fuera del cargo. Y la última opción, que me parece la más idónea y eficaz, es una acción de protección. La que ha presentado. ¿Y ahí qué pasa cuando se presenta una acción de este tipo? Cuando se presenta una acción de protección, en este caso con medida cautelar conjunta,
el juez tiene que analizar primero si es que la demanda cumple con los requisitos que establece el artículo 10 de la Ley de Garantías y posterior a ello identificará si es que procede o no procede la medida cautelar. En este caso, si es que la medida cautelar es procedente, lo que va a disponer la jueza es la suspensión de esa resolución mediante el cual se suspenden el ejercicio de sus atribuciones constitucionales como vicepresidenta. ¿Y en cuánto tiempo podrían pronunciarse? De acuerdo a la ley, tienen 48 horas para calificar la demanda, es decir, que hasta mañana debería salir esto, en teoría. De la práctica, uno que está en el libre ejercicio sabe que eso no ocurre. En el mejor de los casos será una semana. ¿Y si le dan la medida cautelar, ahí qué pasaría? La señora en ese momento puede regresar a su puesto. Eso se lo dijo André Benavides, constitucionalista, a Cristian del Alcázar Ponce, en FM Mundo. 12 de noviembre. Miércoles pasado. Sí. Ya. ¿Y usted quería decir sobre eso? Como convencida de los derechos y garantista de los derechos de las mujeres, primero nada justifica la violencia. 7 de cada 10 mujeres en el Ecuador vivimos todo tipo de violencia, incluida la violencia política. Sin embargo, las formas en las que se han tratado este tema o este caso han hecho que los miramientos de una persona que no trabaja o que no es convencida de las luchas históricas de las mujeres se vea victimizada por el hecho del manejo del poder, ¿no? Curioso, ¿no? Y totalmente contradictorio. Y nosotros desde los lados feministas, desde los lados garantistas de los derechos políticos de las mujeres, tenemos una consigna, no es por Verónica Abad, es por el puesto como tal de todas las vicepresidentas o de las mujeres que ejercemos política desde cualquier tipo de desde cualquier ámbito. ¿En qué momento hubo, sin que se refiera específicamente al incidente Grace, violencia política de género contra la vicepresidenta? A ver, ¿qué configura y qué tipifica esa acción contra ella así? Carlos, como usted buen estratega también sabe que cuando hay una crisis en política, lo primero que uno tiene que hacer es conocer la verdad de los hechos. El mal manejo del gobierno frente al problema con la vicepresidenta Verónica Abad ha hecho que se configure como la víctima y el mercenario. Y lamentablemente eso ha hecho que diferentes sectores, en este caso los sectores feministas, salgan a decir no es por Verónica Abad porque, vuelvo y repito, no es una convencida de las luchas históricas, pero sí configura las formas en las que se ha tratado este caso como violencia, como enviarle a otro lugar, darle competencias que no necesariamente constituyen o están dentro de los cargos históricos de las vicepresidentas, pero sobre todo en la forma en la que se ha tratado este caso y sobre todo más culpa tiene o responsabilidad del gobierno por no hablar con la verdad, porque usted, no sé Dieguito, si sabe la verdadera razón por la que hubo esta pugna de poderes y hablar de una autoridad, de dos autoridades que representan un país, los rumores y los dimes y diretes no calzan en este caso. La conozco, pero no me corresponde a mí decirla, aparte de que no tengo todos los sustentos como para probarla. Pero para cerrar este capítulo, Diego, yo creí entender que usted decía, justo por lo que citó que había dicho Miguel Hernández aquí, que la salida política podría estar y sin embargo no la ha tomado el Ejecutivo por allí y debió haber estado hace rato, porque no tiene que pedir licencia por las circunstancias en que él se va a postular, no es reelección, exacto, elección. Exacto, para candidatizarse, y por lo tanto este problema no existía, o sea, no tiene que reemplazarlo el tiempo que él haga campaña, ¿correcto? Exactamente, ese es el punto, Carlos, porque si la Corte dijo, este no es un proceso de reelección, tanto que si el señor Noboa en el hipótesis fuese electo presidente ahora, tiene la opción de ser reelecto en 4 años. Correcto. Entonces, no pueden aplicarse las reglas de la reelección si, en fundamento de quién es el organismo competente, que es la Corte Constitucional, no hay reelección, sino hay una elección. Ya, siendo así, lo que no entiendo es por qué se complican. Y ahí es donde vamos a el análisis que hace Grace. Esto está siendo usado para zanjar una diferencia de otra índole, y que aún siendo política no tenía por qué afectar como ha afectado la marcha del Estado, y a su juicio ha comprendido acciones que implican violencia política de género contra la mujer. El tema de la semana, bien tratado en 25 minutos. Cuando volvamos, nos vamos a la historia, a la cual ellos de alguna manera se refirieron.
vida. Hay fórmulas invisibles que conectan nuestras experiencias más valiosas. Crecimos junto a ti, demostrando que la fórmula para ser parte de tu bienestar no son solo números. Para nosotros, valorar lo que para ti es invaluable es nuestra esencia. Ecuasuiza Seguros, 70 años valorando lo que para ti es invaluable. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Segunda parte de esta entrevista veraz con Diego Monsalve y Grace Jiménez desde Cuenca, analizando este país en crisis política. Les recuerdo que la iniciativa es posible gracias al auspicio de Chifletón, Marathon Sports, Cardio Heredia, el Tarot de Yoconda Juez, Honda, Vehículos Honda, Ecuatoriano Suiza, el espacio digital con ganas de... y en este caso no puedo decir el Bankers Club, desde su piso 33. Pero casi, se asemeja mucho. Es donde, este sitio paradisíaco, gracias a la cortesía de Gladys del Jury en Cuenca, sin duda. Andrés Páez dijo hace poco que el verdadero enemigo es otro. Ante la proliferación de candidatos me han hecho varias preguntas. La primera reflexión que hago es, fijémonos en quién es el verdadero enemigo del Ecuador y la verdadera amenaza a la nación ecuatoriana. El correísmo, la secta mafiosa que saqueó el país durante una década entera. Primero. Segundo, por favor, hay que entender algo que es medular. No es que ellos regresan solamente para fraguar la impunidad, el cabecilla de la mafia y del segundo a bordo que está en la roca. No, ellos quieren volver al poder para quedarse para siempre, como Ortega en Nicaragua, como los chavistas en Venezuela. Eso es lo que va a pasar. Tercero, ¿quién a la fecha le puede ganar al correísmo? A la fecha, el presidente en funciones. Todos los demás tienen legítimas aspiraciones, por supuesto. Algunos de ellos incluso tienen méritos, no todos. Pero, considerando ese escenario, ¿a quién hay que volcar el esfuerzo y el respaldo? Al que les pueda ganar, pues. Porque si es que ellos regresan, se quedan para siempre y ¿saben qué va a pasar? La gente va a tener que irse del Ecuador. Sus hijos, que ahora, por lo menos aquí como quiera, sobreviven y tienen una vida. Mañana pueden estar pidiendo caridad en algún semáforo, en alguno de los países de la región. Cuidado con equivocarnos. Cuidado con dejarse seducir por cantos de sirena. Cuidado dejar de ver el problema y la cuestión de fondos. No se trata de nombres, no se trata de candidatos, se trata de ganarle, de derrotarle a la secta mafiosa, enterrarle y ponerle una plancha de hormigón para que nunca más puedan volver a destruir al Ecuador. Dos elementos más antes de requerir la opinión de mis invitados. Una encuesta reciente estableció que si pudieran, 1,5 millones de ecuatorianos se irían del país en este momento. Primera cosa. Lo segundo, Andrés Páez añadió a esta opinión una más reciente en un tuit de él del día martes, en donde decía que el hecho de que la CONAIE llame a manifestaciones en las calles, del FUT haga lo mismo, se emprenda un juicio político contra el gobierno, seguramente la ministra, los chats de Villavicencio hayan alcanzado esa repercusión y dimensión, y ya exista una nueva masacre en las cárceles esta semana, apuntan a una estrategia ya conocida, que es tumbar un gobierno. ¿Esta es la obsesión de Andrés Páez con el correísmo o tiene razón? A ver, lo que sí está claro es que el Ecuador ha aglomerado múltiples crisis, ¿no? Lo de la crisis penitenciaria, eso ya no es
en cierta parte sí es responsabilidad del Estado porque no ha logrado solventar una política de rehabilitación y un sistema de justicia restaurativa. Poner a las personas privadas de libertad fuera de los grupos prioritarios, en mi caso como defensora de los derechos humanos, le veo lo negativo, objeto a esa decisión. ¿Por qué? Porque la delincuencia no está dentro de los centros de privación, sino está fuera. Y si es que se exacerba la violencia dentro de los centros de privación, ya vimos lo que pasó en el 2021. No tenemos mucha violencia afuera esa reacción que manejan del desde país. Afuera y coordinan desde adentro, los líderes de grupos organizados. ¿Crees que tiene que tiene que ver con el timing político, que es parte de la conspiración que ve Andrés venir? En política nada es coincidencia. Lo que sí está claro es que el presidente no es responsable como tal de diversos gobiernos de turno que no han tomado las decisiones que han tenido que tomar, empezando desde el correísmo en la crisis energética hasta Lazo en el tema del sistema penitenciario. No lo vería como una conspiración, pero sí le veo como producto de la falta de institucionalidad, pero sobre todo la falta de garantías para que la gente hoy pueda vivir mejor. Antes de pedir la opinión de Diego Monsalve, voy a hacer algo que está muy de moda ahora, poner un poco de contexto. ¿En qué estaba pensando yo? Octubre del 2019, donde se produjo una convergencia parecida a la actual. Recordemos brevemente, para quienes lo han olvidado, para quienes no lo vivieron y en esa época tenían 12 años y ahora tienen 17, lo que pasó al gobierno de Lenín Moreno. Sin acuerdos de por medio no hay marcha atrás en la protesta, han dicho los líderes de la movilización indígena, y lejos de bajar el tono en las manifestaciones, la violencia está presente en cada lugar de concentración. En las últimas horas los indígenas llegaron por cientos y de varias provincias del país. La CONAIE refuerza su presencia en todos los accesos al centro histórico de Quito desde la Casa de la Cultura, que es por ahora su centro de operaciones. No es una protesta pacífica. Los palos y las piedras están en manos de la mayoría. Otros usan camaretas y petardos para atacar. Y en la línea de conflicto con la policía reina el caos. De otro lado, la policía frena el intento de pasar al cerco de protección, pues los manifestantes buscan tomarse alguna institución del Estado. Su objetivo primero es la Asamblea Nacional y el propósito central es llegar al Palacio de Gobierno. Se reportan heridos en ambos lados, impactos de piedra, asfixiados por gases lacrimógenos, gente con quemaduras. Manifestantes y policías se resisten a bajar los brazos. Y eso que esa reseña parcial que hace, en resumen, Fausto Yepes, de un momento de la protesta entonces, no recoge lo peor, que sin duda fue la toma y el incendio de la Contraloría, así como la ocupación de otra serie de bares. Y además de las 11 personas que fallecieron en octubre del 2019. Perdió un ojo, por ejemplo, que no falleció, etc. Bueno, hubo niveles de violencia impresionantes. ¿Hacia eso nos están empujando, Diego Monsalve? Desde luego, Carlos, el afán es clarísimo, porque, como lo ha dicho Grace, no hay coincidencias en materia política, y entonces, después de todos los meses que hemos pasado en donde no ha habido violencia en las cárceles, que surja el ataque entre bandas o grupos delictivos organizados, que se mate a 17 personas, que a muchos de ellos se les quite partes de sus fuerzas, decapitó, sí. Entonces, es una muestra del nivel de violencia que quiere transmitirse al país. Sumemos a ello los apagones que, como decía, todos nos tienen incómodos, y sumemos el hecho de que la CONAIE, a estas alturas del gobierno, cuando estamos a 50 días de que comience la campaña electoral, quiere fomentar movilizaciones y actos de violencia. Okay, recordemos algo más antes de proseguir, porque les voy a preguntar cómo desactivamos la bomba. Recordemos en qué terminó esto y a qué obligó esto a Guillermo Lasso, que es producto de lo cual estamos en lo de ahora, es decir, en elecciones anticipadas, que es lo que va a haber, y que haya un presidente que tenía que terminar el periodo del anterior y está en posibilidad de postularse por eso para ser elegido por primera vez para un periodo normal. Esto tuvo que hacer Guillermo Lasso. Esto no es fiscalización, es una constante
obstrucción que ha generado una grave crisis política y conmoción interna que se refleja en la casi nula confianza de la sociedad ecuatoriana en la Asamblea Nacional. Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Ahí vieron la fecha, ¿no? 17 de mayo de 2023, y a su izquierda vieron a su ministro de gobierno. Qué recuerdo tan complejo para Henry Cucalón ahora en su campaña. No es el candidato de Creo, de Guillermo Lasso ahora, sino de Construye, la oposición al gobierno de entonces y al actual. Grace, la pregunta que quedó hecha y flotando es: ¿cómo desactivamos la bomba que ve venir Diego González? ¿Por dónde empieza eso? A ver, lo que sí hay que tener claro es que hoy, con todas las falencias que tiene el gobierno nacional y con todos los aciertos que tiene el presidente Noboa, no se ha configurado una posición totalmente clara. Hoy no hablamos de la CONAIE del 2019. En el 2019 estaba fortalecida, tenía la clase media y sobre todo había tomado estas causas tan importantes que era el medio ambiente con los jóvenes, el alza de precios para los transportistas, el tema de la falta de garantías para la gente para vivir mejor. Veníamos de una pandemia y el reparto de los hospitales. Pero hay otro elemento que en cambio no hubo en 2019. La gente no aguanta más la restricción del servicio eléctrico. Hay una irritabilidad, hay una indignación y una frustración enorme. Y muchos que desertaron del correísmo, que son los que han enriquecido ahora el crecimiento de la candidatura de Luisa González, porque si bien ella no le quita por ahora votos a otros, está trayendo muchos de los que el correísmo mayor había perdido, ya están diciendo: el correísmo que venga no me importa. No es tan cierto, no manejo datos por ahora, pero para mí el escenario electoral está en construcción. No es tan cierto que si Topic sale de la contienda electoral, se van directamente al correísmo o se van directamente al presidente Noboa, o se irían a otro candidato porque los votos no son endosables. Ya iremos a eso enseguida, ¿ok? Para que lo desarrolle lo que acaba de decir. Volvamos al tema anterior. ¿No ve Grace Jiménez una bomba como la del 2019 que se puede activar? Sí, yo pienso que a ese nivel de explosión la bomba no va a llegar, pero sí va a llegar al punto de movilizaciones que traigan convulsión y que nos lleven al punto de decir, de un lado los apagones y de otro lado tanta movilización, no hay cómo conseguir esto, no hay cómo conseguir aquello, las vías están cerradas. Vamos a sentir que el Estado o el gobierno durante N días se muestra incapaz de resolver nuestros problemas. Hay razón para protestar entonces, aunque los que toman la protesta no tengan como motivo resolverla, sino beneficiarse electoralmente. ¿Cómo bajar el nivel, no desaparecerlo, porque la gente tiene razón, está indignada, de la protesta? ¿Cómo? Sí, todo pasa por lo eléctrico por un lado, o comienza, y lo segundo que usted mencionó. El gran argumento en este momento de parte de las movilizaciones es la defensa a la vicepresidenta. Yo pienso que el primer punto que debe quedar eliminado es el de pretender suspender a la vicepresidenta el ejercicio de la función de vicepresidente. Qué interesante. Ahorita eso es más conflictivo que lo eléctrico. Para la política, pero no para la gente. La gente no va a salir a movilizarse, y perdóneme Diego que le corte, no va a salir a movilizarse por la vicepresidenta, va a salir a movilizarse, por ejemplo, en el Austro, porque no tiene agua, porque no tiene luz, porque hay una gran sequía, pero sobre todo porque hay una gran ola de migración. La gente prefiere ir por el Darién, arriesgar su vida por el Darién, que quedarse en el Ecuador. Entonces, ¿cómo abordar el otro factor, el no político vinculado con la vicepresidenta? Eléctrico, bloqueo de carreteras, nuevo ministro de gobierno. ¿Cómo hacer? ¿Por dónde deberían ir? Al menos en parte, Carlos, el gobierno está llamado a resolver en el más corto plazo
Él asegura que será hasta los primeros días de diciembre el tema eléctrico. Okay. Si no lo hace, yo creo que Noboa habrá dado la peor imagen al país. Pero además es una imagen desgraciadamente construida en forma negativa por él mismo, porque anunciaron que estaban en conocimiento de que se daba la crisis. Dijeron que han tomado todas las medidas para que no se dé la crisis. Anunciaron en un momento que no había que preocuparse porque no iba a existir crisis cuando ya era inminente. Y finalmente nos han dado fechas de que ya se va a resolver, de que ya los apagones dejan de ser de por 8 horas o por 12 horas y van a ser menos, y eso no se cumple. Qué importante señalización. El asunto comienza entonces por un mea culpa. Lo hemos hecho mal. ¿Ya? Y coincido con eso porque en este espacio, desde hace 2 meses propusimos cosas que al principio no creyeron, que entendieron mal, después aplicaron muy tarde y recién ahora están buscando. No las voy a describir. Y una sola vez he visto que se le haya pedido disculpas al pueblo ecuatoriano y fue por la menos responsable de esto, que es la nueva ministra de Energía encargada, Inés Manzano. De los responsables de que esto se haya agravado, ¿no? De que esto se haya creado, el país no ha recibido un mea culpa claro y una disculpa profunda, sincera, que tan bien haría junto a una rectificación que se planea. Con el tema que quería tratar, ¿qué pasa con Topic y el fenómeno de su retiro? Grace Jiménez, volvemos enseguida. Seguro conoces lo que es Barcelona. El único ídolo del Ecuador, el local en todos lados. El equipo monumental. El equipo que nunca descendió porque los grandes no descienden. El equipo de las grandes hazañas. El único equipo del mundo del que no te haces hincha. Naces hincha con el escudo en el corazón. Porque pudiste ser hincha de otros clubes que dicen ser grandes, pero no. Tú eres hincha del más grande. A Barcelona lo hace grande su gente vestida con pasión. Por eso Ecuador somos la mitad más uno. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. El programa que hemos convocado busca analizar un país en crisis política y uno de los elementos que la exacerbó fue la decisión del Tribunal Contencioso Electoral esta semana de descalificar la candidatura de Topic, pero más que eso, su disposición a aceptarla cuando había dicho que no haría eso. Después ya añadió que va a apelar. Hay una instancia que se llama pedir una aclaración y una ampliación, lo cual le gana un poco más de tiempo hasta que la resolución quede en firme, pero salvo circunstancias excepcionales no la cambia. Después quería la OEA, después quería la CIDH, después que llamó a las casas y rozaron el rosario y tan pronto tuvo la decisión, lo que dijeron vamos a buscar un nuevo candidato. Y él ha reivindicado esta salida, diciendo que es algo muy democrático, ciertamente novedoso y disruptivo, pero para lo cual difícilmente hay tiempo o condiciones de escoger el mejor de los 500 que él dice, que ya están registrados en esa página web. Escuchen cómo Jan Topic lo describió. Hace pocas horas, el TC eliminó mi candidatura presidencial. Esto de la forma más burda y aberrante posible. Si ciertos adversarios piensan que recurriendo a artimañas fuera del estricto derecho me van a detener a mí o a mi equipo, no nos conocen. Así que le vamos a pelear, con todo. Aún así, los hechos de ayer me hicieron pensar. Estamos frente a una dictadura en ciernes, y la única forma honesta
de combatir estas ínfulas dictatoriales es con más democracia. Democracia pura y directa. Así que, señores, pese a que pelearemos mi candidatura, invito a todos los ecuatorianos incorruptibles, camelladores, guerreros, patriotas, que sepan, dentro de sí, hasta el último hueso, que tienen lo que se necesita para rescatar a nuestro Ecuador, a postularse para ser candidatos a la presidencia con Suma 23. Tendremos las primarias más abiertas, más transparentes de la historia, donde todo ecuatoriano tendrá derecho a elegir y a ser elegido. Y así, enseñarle a este gobierno y al TC el verdadero significado de la democracia. Indistintamente cómo salga esto que se venía el domingo, es evidente que usted que estudia el fenómeno del endoso en la política, que muy pocos de los que estaban por Topic, no sé cuán pocos, en todo caso no la mayoría, irán por el candidato que le ponga, por quien lo reemplace o por quien recomiende. Y ahí viene la gran pregunta, que es, ¿cómo se puede anticipar hacia dónde mirarían esos votos? ¿Creéis? Porque en función de eso sí puede darse una pateada al tablero electoral. Aquí hay dos fenómenos que hay que estudiar. El primero, el voto rechazo y el voto endosable, ¿no? Yo tuve la oportunidad de llevar una candidatura en las seccionales anteriores sobre un candidato que le descalificaron, digamos, una persona que le descalificaron su candidatura, y teníamos que hacer dos campañas paralelas. La primera, para darle conocimiento al nuevo candidato, que no tenía mucho conocimiento como tal, 2% en una población como la provincia de La Suay, bastante, digamos, no tan amplia. Y lo segundo, tratar de contarle a la gente digamos, este atentado a la democracia de la descalificación de una persona que tenía todas las garantías para ser candidato en ese entonces. ¿Y el resultado fue? Se endosó en cierta forma, sin embargo, nos faltó muchísimo, que es el tercer índice, o digamos la tercera característica que va en contra de las campañas electorales, que es el tiempo. Es decir, Topic no están dueños de sus votos como parece, aunque, como dice, salga a hacer campaña con el candidato, lo recomiende, e incluso escoja un candidato lo más cercano a su perfil, lo cual es bien difícil, porque él es un perfil muy específico, muy único. Y sobre todo muy bien trabajado para una campaña electoral. Me parece que el factor tiempo pudiera venirle en contra. Es muy difícil a un mes, 2 meses de la candidatura darle a conocer. Sin embargo, hay otros fenómenos como Pablo Duarte, por ejemplo. Pedro Pablo Duarte. Usted recordará que tuvo una salida al escenario donde todo el mundo habló, le dio un alto grado de conocimiento, pero no ganó. 15% en la campaña. Uno de los factores para que haya perdido Cintia Viteri. El otro fue su desastrosa administración. Así es, porque el voto se dividió. Y la adicional Barcelona, que le dio 9% a Aquiles Álvarez, más del 30%. Y el discurso de joven también. Así hizo una campaña muy inteligente. Así más del 30% que tiene fijo el correísmo en Guayaquil. Ahora, Diego, para usted le cambio un poco la pregunta, no el tema. No cabe hacer aquí lo que dijo Andrés Páez. Miren, señores, ante este fenómeno, no se refería a Topic en ese momento, no nos hagamos muchas complicaciones. Aquí la prioridad es quién puede detener al correísmo. Y en esas circunstancias, y todavía, yo sí tengo datos, es Noboa, todavía. 31-32, Luisa González. 25-26, Daniel Noboa. Y es producto de otro tipo de análisis. Yo siempre he dicho, las mediciones que consulto, 2, y las preferencias en que se manifiestan. Resumiéndolas, estas empresas han detectado que por lo menos hay un 10% no de error, de mentira quienes contestan las encuestas convencionales. Y hay un voto vergonzoso también, que la gente no dice, que que se siente mejor con algún candidato. Y eso lleva, entre otros factores, adicionalmente, antes le llamaban el voto vergonzante, a que la gente no diga, no quiera o no deba decir la verdad. ¿Qué hace esta gente? Conjugan una serie de variables de lo que dicen sobre por quién votarían, en uno y otro sentido, las cruza, las contrasta, si se quiere, hace una radiografía a fondo para ver, me estás diciendo la verdad, es como un detector de mentiras sin conectar. Y luego llega a establecer cuán verdadero es su sí o cuán verdadero es su no. Aclarado esto, Diego, la prioridad sigue siendo evitar que esto se convierta en socialismo del siglo XXI otra vez. En gran medida sí, Carlos, en gran medida sí. Debo confesar, yo creo que hay fuerzas que vienen desde el exterior que nos están llevando a crear bloques de odiadores y de amadores.
de un lado o de otro. Estamos viendo en la elección de los Estados Unidos recientemente, los que odian a Trump y los que aman a Trump. Y aquí tenemos el problema de que hay mucha gente que odia a Correa y mucha gente que ama a Correa. Esto no es fruto de la coincidencia, esto también es fruto de un trabajo muy bien armado por grupos de comunicación, y incluso puede ser los dueños de Facebook, de todas las redes sociales, que nos van condicionando la mente para que seamos odiadores de uno y amadores de otro. Otra vez en este país estamos ante el dilema, a propósito de la frase con que usted abrió, que dijo que se repite lo mismo en el Ecuador. ¿Votar por el menos malo? ¿Otra vez? Es que estamos llegando al punto en que mi análisis, mi juicio es que durante 10 años, desde el 2007 hasta el 2017, se desarmó a las Fuerzas Armadas. Se descompuso todo el sistema de trabajo de Fuerzas Armadas o de la fuerza pública en general, porque hay que incluir a la policía, que se construyeron vías a lugares que no tenían conexión con el país vecino como Colombia. Famoso puente de Mataje. Yo ese tipo de cosas, no puedo decir son coincidencias. O sea, aquí hay algo organizado, armado, y quienes manejan en este momento las cárceles y se suman para hacer el problema contra el gobierno, pues son los grupos de delincuencia organizada que eran beneficiarios de todas esas acciones. Entonces, de algún modo, yo sí creo que tenemos que evitar que el correísmo vuelva a gobernar. Aquí en el Azuay tenemos un prefecto que representa al correísmo, pero que es una persona que hace las cosas bastante bien. ¿Y un alcalde de quien he oído hablar bien? Yo estuve haciendo algunas averiguaciones. Dicen, primero, ha intensificado la obra pública. Eso genera empleo. Segundo, mantiene niveles aceptables de seguridad, aunque hay ciertos puntos que se agravan en Cuenca. Y tercero, sensibilidad social, que otros califican como populismo. Pero en esta crisis, permitir ventas donde antes no habían, aunque se afee un poco la ciudad, ya se llena un poco el bolsillo de la gente pobre. De eso exploraremos en otra ocasión, cuando volvamos. Las reflexiones finales de nuestros dos excepcionales invitados. Una tan joven y otro no tanto. Somos únicas, determinadas, orgullosas de ser ecuatorianas. Plasmamos ese orgullo y determinación en nuestra nueva piel. Una camiseta de ecuatorianas para ecuatorianas. Porque donde todos vieron límites, nosotras vimos posibilidades infinitas. Con un camino prometedor y un futuro brillante. Seguimos escribiendo la historia. Presentamos la camiseta de nuestra actriz femenina. Con el tricolor de nuestra pasión. Un diseño y elegancia únicos como nuestra esencia. Esta es nuestra historia. Imagina un mapa que no te dice el futuro, sino que te muestra caminos ocultos. No se trata de magia, ni de adivinación. Se trata de ti, de tu fuerza, tus miedos, tus deseos. Aquí no se revelan secretos. Aquí se despiertan verdades. No te ofrezco una predicción. Te ofrezco una guía de vida. Llegar al CDT Cardio Heredia, sea que vengas del centro, sur o norte de la ciudad
Ubícate en el puente de la Unidad Nacional tramo Guayaquil-La Puntilla. Conduce hacia la avenida San Borondón, continúa hasta la intersección de Río Centro Entre Ríos y Village Plaza. Ingresa por esa vía y al finalizar ambos centros comerciales, en la siguiente cuadra a la derecha, encontrarás el centro comercial Los Arcos Plaza 2. Recuerda, estamos ubicados en el primer piso, oficina 106. Cardio Heredia te cuida en cada latido. Parte final de esta entrevista verás desde el sector Pula, como se llama el sitio que ha servido de casa y estudio para nosotros en los días que hemos estado en Cuenca, con mi gratitud especial para las facilidades y acondicionamientos que hizo Gladys del Juri y toda la coordinación que logró Lorena Encalada. Dicho esto, Grace Jiménez, su última reflexión sobre este país en crisis política. Es necesario hoy que quienes aspiran a llegar a Carondelet tengan claro el país que van a tomar y sobre todo cuáles van a ser los proyectos específicos y las acciones urgentes a corto, mediano y largo plazo. Pero yo hoy quiero hacer un llamado desde el Azuay, desde mi casa, desde mi ciudad. El Azuay ha sido históricamente olvidado por todos los gobiernos de turno, no solo Lasso, no solo Moreno, no solo Correa. Hoy la vialidad, la migración, la generación de empleo es uno de los graves problemas que ha hecho que los jóvenes, que las mujeres tengan que salir del país producto de no sentirse seguros, pero sobre todo por la falta de oportunidades. El Azuay es una de las provincias donde el mayor índice de violencia, más que hay un gran índice de violencia mayor al del país. Un llamado al gobierno nacional a más de tener una cumbre iberoamericana que reactivará de alguna forma la economía sin presencia o con presencia de los líderes, necesita mayor atención del Estado. Diego Monsalve, igual, su reflexión final. Yo quiero referirme tanto al pueblo que va a acudir a las urnas a votar, cuanto a los políticos que van a participar y van a buscar esa presidencia. Por una vez, pensemos en que en una sociedad en la que está bien, todos quienes formamos parte de esa sociedad vamos a estar bien. No es necesario pensar en que solo yo tengo que estar bien. La desgracia del país es que todos estos candidatos en la historia ya y por muchos años piensan que únicamente ellos tienen que estar bien. Y entonces nos mienten cualquier cosa y el pueblo cree y cae en la mentira. Mi llamado es al pueblo, tampoco crean que porque les dicen que vamos a estar bien en 2 días, en 3 días o en 3 meses, va a ser real aquello. Preparémonos para trabajar y construir en conjunto una sociedad de la que nos sintamos orgullosos y en donde la equidad prime. Grace se ha referido a Cuenca. Cuenca es una ciudad excepcional en el Ecuador. Eso se construyó en base a que ya no existe la gran diferencia económica entre un nivel y otro, entre un estrato y otro. Cuenca es una ciudad en la que la gran mayoría de gente somos clase media y vivimos con comodidad y con dignidad. Trabajemos en eso si queremos que el país siga igual suerte y sea mejor que lo que Cuenca es en este momento. Qué alentador cerrar así con lo que más necesitamos en este momento. Creer que la democracia, a pesar de todos sus vicios, es el mejor de los sistemas. Y qué extraordinario aporte de 2 pensadores azuayos, como dije al principio, de generaciones distintas, pero de claridad absoluta sobre cómo ponerle luz a este momento de oscuridad. Más no necesito abundar yo con mi opinión, que ustedes la conocen, y si no la intuyen bastante bien respecto a los temas tratados. Sí decirles que nada está perdido, que el momento de convulsión y de crisis es notable, que no es de los peores que vivimos antes, según se dijo aquí, pero que sí se puede agravar más de lo que está hasta ahora. Si ustedes no adoptan una serie de conductas que nuestros invitados han reclamado y de reflexiones que ellos les han formulado para ser partícipe de las soluciones y sin dejar de reclamar, de protestar, de quejarse, para lo cual tienen toda la razón, apoyar a quienes encuentran salidas a corto y a mediano plazo y no solo votos para ganar una futura elección y luego terminar peor. Hasta la próxima semana.
Este espacio Veraz se emite gracias a Chifletón, Pacific Terminal, Marathon Sports, Honda, Ecuasuiza Seguros, Bankers Club. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.